¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desempacar un documento milenario que honestamente contiene una de las advertencias más intensas y fascinantes sobre la decadencia de una sociedad. Es un texto que, aunque tiene miles de años, describe con una precisión casi quirúrgica cómo toda una civilización puede venirse abajo por su propia terquedad. Vamos a analizar el capítulo 4 del libro de Amós. Y prepárense, porque el lenguaje que vamos a encontrar aquí, digamos que no tiene ningún tipo de filtro. Bien, entremos de lleno en esto. Imagínense arrancar un discurso público dirigido a la alta sociedad de una nación exactamente con esa frase. Es una metáfora inicial chocante, súper visceral y francamente busca incomodar. Amós no vino a ser amigos, eso seguro. Está lanzando una granada verbal directamente al centro del lujo de su época. Sección 1. Las vacas de Basán. Veamos cómo se desarrolla este primer gran tema del texto, porque para cualquier persona que lea esto hoy en día, es clave desempacar qué significa exactamente este insulto en su contexto histórico. No es solo un apodo que se le ocurrió al azar. A ver, lo realmente interesante es cómo el propio texto te define la metáfora ahí mismo. Basán era una zona famosísima por tener unos pastos increíbles y un ganado súper bien alimentado. Así que, al llamar a la élite de Samaria vacas de Basán, el autor hace una conexión súper cruda. Nos está diciendo que toda esa riqueza, todos esos lujos y esos banquetes donde exigen bebida a sus sirvientes, están financiados directamente por la opresión brutal de los más vulnerables. Básicamente está denunciando todo un sistema de abuso. Y claro, toda acción tiene una consecuencia, ¿verdad? Los versículos 2 y 3 nos pintan una imagen verdaderamente horrible. La advertencia es que estos días de lujo absoluto van a terminar de golpe y sin una gota de dignidad. El texto describe literalmente a personas siendo arrastradas con ganchos y anzuelos de pesca a través de muros derrumbados. O sea, los que vivían en palacios y oprimían a los demás terminarán siendo tratados como peces recién pescados, perdiendo el control total de sus vidas. Pasamos a la sección 2, la religión vacía. Y es que la crítica no se queda solo en la injusticia social. De pronto, el texto da un giro de 180 grados y se mete de lleno con la hipocresía religiosa. Porque resulta que esta misma élite que oprimía también era extremadamente religiosa. Y aquí encontramos un nivel de sarcasmo que, sinceramente, es tremendo. Betel y Gilgal no eran lugares cualquiera, eran centros religiosos súper importantes. Pero en vez de pedirles que dejen de pecar, el autor les dice en tono de burla: vayan a sus templos y sigan pecando, aumenten su rebelión. Se está burlando en sus caras de esos rituales vacíos que hacían, dejando clarísimo que toda esa supuesta devoción era puro teatro. Y esto ilustra de manera brillante la enorme contradicción de esta sociedad. Fíjense. A la izquierda vemos todo un show externo, sacrificios puntuales cada mañana, diezmos cada 3 días, ofrendas proclamadas para que todo el mundo las vea. Pero a la derecha vemos la realidad, prevaricación, rebelión y la opresión que ya mencionamos. El mensaje es claro. Por más espectacular que sea tu ritual religioso, eso no tapa ni justifica la injusticia social. De hecho, el autor les dice que hacen todo este circo simplemente porque así lo quieren, o sea, para alimentar su propio ego. Entramos a la sección 3, las advertencias ignoradas. Es aquí donde la historia empieza a parecer el guión de una película del fin del mundo. El texto nos presenta una larga lista de intervenciones divinas, básicamente alarmas enormes que se activaron, pero que la sociedad ignoró olímpicamente. Noten cómo la gravedad del asunto sube rapidísimo. Empieza con algo que el texto llama diente limpio. Y no tiene nada que ver con higiene dental. Era una falta total de pan en los pueblos. De ahí pasamos a sequías, luego a plagas devorando los huertos, después una mortandad brutal y finalmente eventos de destrucción masiva. Es una escalada metódica, paso a paso. Pero en medio de todo este caos, el texto mete un estribillo crucial que se repite 5 veces. Imagínense esto. A pesar de estar pasando hambre y de tener literalmente los dientes limpios por no tener que comer, la respuesta de la gente fue siempre la misma: «Mas no os volvisteis a mí». Es una frase que subraya una terquedad absoluta. Nada lograba sacarlos de su zona de confort. Y el nivel de detalle de estas advertencias es, de verdad, fascinante.
Tomemos la sequía. No era algo general. El texto habla de una crisis de agua súper específica. La lluvia se detiene exactamente 3 meses antes de la cosecha. Además, llovía sobre una ciudad, pero la de al lado se secaba por completo. Esto hacía que multitudes enteras de 2 o 3 ciudades caminaran desesperadas buscando agua, pero nunca era suficiente. Todo esto era un desastre diseñado específicamente para llamar su atención. Y sin embargo, ahí lo vemos de nuevo. La tensión sigue subiendo. Llegan vientos abrasadores, orugas, nubes de langostas que acaban con viñedos y olivares, destruyendo por completo la economía agrícola. Pero la terquedad sigue intacta. Simplemente no querían cambiar. Y de pronto, la severidad da un salto que es muy, muy visceral. Olvídense de los cultivos. Ahora pasamos a la guerra y la muerte a gran escala. El texto describe a jóvenes muriendo en batalla y usa una imagen sombría y perturbadora. El hedor de los campamentos llenos de cadáveres subiendo directamente a sus narices. Es una escena grotesca, pero ilustra el altísimo costo humano de no querer escuchar. Y por última vez, nos topamos con este trágico estribillo. Incluso después de sobrevivir a catástrofes masivas, que el propio texto compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra, quedando vivos de milagro como un palo sacado del fuego, la sociedad no cambió ni un poquito por dentro. Se habían agotado las advertencias. Lo que nos lleva a la sección 4, el encuentro final. Básicamente, todo el ruido de la riqueza, los rituales vacíos y las 1000 alarmas ignoradas quedaron atrás. Las oportunidades para reaccionar se acabaron, ahora solo queda el desenlace inevitable. Entonces, el punto crucial aquí es este versículo 12. Es una declaración que realmente impone por lo definitiva que es. Ya no hay más sequías, ya no hay langostas, ya no hay más avisos. Todo se resume a una cita a la que no pueden faltar. Llegó el momento de rendir cuentas cara a cara. Y ya para cerrar esta radiografía del texto, el autor no deja ninguna duda sobre quién es este ser al que van a enfrentar. No es una simple idea abstracta. El texto termina describiendo un poder absoluto, el que le da forma a las montañas, el que crea algo tan invisible como el viento, el que conoce nuestros pensamientos y el que transforma la oscuridad más profunda en amanecer. Es una autoridad tan suprema que ante ella todo el dinero y el poder humano no valen absolutamente nada. Todo esto nos deja con una reflexión poderosísima que va mucho más allá de un documento antiguo. Al analizar este colapso histórico, nos enfrentamos a un patrón increíble del comportamiento humano. Es un recordatorio brutal sobre nuestra tendencia a la negación. Cuando las alarmas suenan por todos lados, cuando vemos señales de decadencia moral y social frente a nuestras narices, la verdadera pregunta no es qué hizo esa antigua sociedad, sino qué pasa cuando cualquier sociedad de hoy decide cerrar los ojos y seguir caminando directo hacia su propio encuentro inevitable. Es algo para pensar profundamente. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.